Con esta palabra voy a dar con el título de Velad y Orad. Voy a transmitir la palabra. El capítulo de hoy es el contenido que está hablando que Jesús oró en Getsemaní. Jesús, ¿cuál fue el propósito final que vino a esta tierra? Es a través de la redención en la cruz. Tenía que ir ese camino. Ya estaba llegando a ese punto de crucificar para cumplir el propósito final de que vino Jesús. Nosotros expresamos fácilmente la redención en la cruz, pero llevar la cruz, esta palabra, las personas que tienen nuestra carne, es la muerte que cuesta soportar estos sufrimientos. Muchos otros muertes, sufrimientos, pero hay muchos dolor al separarse, al alejarse de nuestro carnal. Pero esta forma de llevar la cruz es teniendo el físico, es la muerte en la cruz. Dios, Jesús, quien es Dios, para salvar al hombre, vino en vestido del hombre y vino a esta tierra. Por eso Jesús, aunque era Dios, era 100% hombre, era 100% Dios, pero al mismo tiempo era 100% hombre. Por eso tenía que sufrir todo el dolor, sufrimiento que podía sentir un hombre. Jesús es ser un santo, un Señor que no tiene pecado, no sabrá el sufrimiento, no. Tenía el sufrimiento porque tenía su físico. Por eso Jesús le dice, ora en Getsemaní, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Está hablando así. Esa oración está haciendo en el huerto de Getsemaní antes de ser arrestado. Pero si vemos en el capítulo, en estos horarios, los discípulos no entendían y estaban perdidos espiritualmente. Podemos ver esos actos. Nosotros, al creer a Jesucristo, ya somos hijos de Dios. Y en el momento que creemos, nosotros estamos garantizados la vida eterna. Está totalmente garantizado. A eso le decimos la salvación. Todas las personas que creen en Jesús es salvo en esta tierra. En el momento cuando se termina este mundo, vamos a tener la salvación. Y esta salvación es una vez decididos y es eterna. No es que yo al creer Jesús y al pecar y se desaparece la salvación, no. Una vez cuando creemos a Jesús y tenemos la salvación, es la vida eterna eternamente. Pero haciendo una vida de fe, depende de nosotros. Haciendo una vida de fe, recibimos la respuesta, de disfrutar la respuesta o no, depende de la oración. Si nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios como mío, aceptar como mi palabra, depende de esta palabra. Es planificar por mí. Y si yo en nuestra vida lo diseñamos, hablando fácil, ¿qué quiere decir? Tenemos que vivir espiritualmente despiertos. Si no es así, la vida es sufrimiento. Y encima estamos perdidos. Y estamos perdiendo nuestros tiempos innecesarios. Perdemos energía innecesarios y perdemos en nuestra vida. Por eso, ¿qué es? Ya una vez que pasa el micro, no hay. Aunque levanté la mano, se fue el micro. La semana pasada terminó la Olimpiada en Tokio.
las imágenes del pueblo de coreanos cambió mucho el nivel. En el pasado, si no obtenía la medalla, lo trataban como si fuese un pecador a ese jugador. Y los jugadores se agachaban la cabeza y pedían perdón. Pero en este momento cambió. Aunque haya perdido en el juego, si él esforzó con todas sus fuerzas, no es que se termina con el fracaso, sino en cambio está felicitando y está teniendo esa imagen. Los pueblos también no están concentrados en la medalla, sino están mirando si el jugador se esforzó todas sus fuerzas, si hizo todo su esfuerzo, si no pudo obtener la medalla, y lo felicitan. No importa el resultado. Saliendo el resultado, los jugadores que esforzaron todos están dando fuerza a ellos. Pero en cambio de estos, si el jugador no muestra la imagen que esfuerza todo en sus deportes, podemos ver en varias categorías. Cuando no esfuerzan con todo el jugador, lo critican fuertemente. Como representante es el béisbol. Antes, en Olimpiada en Beijing, el béisbol coreano llevó la medalla de oro. Por eso tenía esperanza esta Olimpiada en Tokio. Pero cada partido estaban jugando mal y estaban por perder. Y esta vez perdió los dos partidos. Porque la actitud que entraba en ese juego era problema. Todo el mundo tenía que ser uno, aunque estén perdiendo, tenía que tener la identidad de esforzar ser uno el equipo, pero no mostraron eso. Y entonces el pueblo tenía una desilusión muy grande. Por eso están criticando que ellos ya son muy ricos y entonces no quieren esforzar. Por eso no solo en la Olimpiada, sino en el béisbol coreano, la liga coreana, también están muchos problemas. A mí me gusta mucho el béisbol, pero este béisbol, a través de Corona 19, ellos están descuidando y están violando las normas cuarentena del béisbol y están teniendo muchos problemas y van a beber a la noche en los lugares que no se debe ir. Como esto es un mundo de profesionales que tienen que esforzar con todos para tener triunfo, pero al entrar mucho dinero, ellos ya no viven así. El profesional del béisbol que era muy querido por el pueblo y están teniendo la máxima crítica. Como esto, esta imagen que perdieron su mentalidad, pueden vivir una vida de descuido. Espiritualmente también. ¿Por qué hablo esta palabra? Porque el momento cuando nosotros descuidamos espiritualmente, en ese momento Satanás sabe cómo sea y nos atacan. Y Satanás no pierde esa oportunidad. Están andando 24 horas como un león rugiente, anda buscando a alguien para devorar. Por eso Jesús a través del capítulo nos está hablando a nosotros, que estemos despiertos y que estemos orando. Velad y orad. Todos los días tenemos que estar despiertos y tenemos que coincidir nuestra vida de coincidir el proyecto de Dios. ¿Cómo podemos hacer? Nosotros podemos editar nuestra vida, tenemos que planificar y tenemos que vivir una vida de diseñar. Despierto, velad y orad. Donald McCauley, quien es el padre del crecimiento del mundo.
este señor habló así, que hay dentro de la iglesia hay 10% que hace mover la iglesia, pero más de 80% no hacen nada. Y otros 10% están dormidos totalmente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los pastores? Es despertar a esos 80%. Y ese 10% que están durmiendo, no lo toquen. Porque apenas tocan ellos, van a enfadarse. Aunque toquen a esos 10%, no hay nada beneficioso. Todos los creyentes de la iglesia a través de la palabra del púlpito, tenemos que estar despiertos espiritualmente y tenemos que ser guiados verdaderamente la guía del Espíritu Santo. Tenemos que ser así desde hoy. Por eso, Dios, quien nos llena satisfechamente la gracia de Dios, nosotros tenemos que disfrutar y experimentar 24 horas y entrar al 25 y entrar a la respuesta de la eternidad. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero como punto 1 es oración 24 de Jesús. Vemos el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Getsemaní del capítulo está dentro de la orilla del monte de Olivos. Es el lugar, huerto Getsemaní. Después de orar en el huerto Getsemaní, fue arrestado. Pero Mateo simplemente dice que está expresando en la Biblia que fue con los discípulos a orar en el huerto de Getsemaní. Pero en Lucas 22:39, Lucas está expresando en diferentes que y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos. No es que fue a orar en el monte de los Olivos, sino está hablando que como solía. Podemos ver a través de esta confesión que Jesús, siempre como costumbre, fue a orar al monte de los Olivos. Jesús en su vida cotidiana tenía costumbre de oración. Costumbre de oración. Yo, si pienso en este momento, como ustedes, cuando era un creyente normal, obviamente yo tenía mis empresas, además de la empresa que manejaba, en mi casa, llegaba a mi casa, ni miré TV, apenas termino de trabajar, como la cena y voy a la iglesia y oro en la iglesia toda la noche, leo la Biblia y hago el foro y hago la oración personal. Yo vivía así, como 10 años, como un día. Cuando tenía el tiempo, oraba. Cuando tenía tiempo de sobra, hacía el ayuno. Entonces yo fui a un montón de lugares, lugar de oración de todo Corea. Cuando tenía tiempo, se reunían y oraban. Eso era el ambiente espiritual de la iglesia. Cuando se reunían, oraban. No había otras palabras. No comentaban ni hablaban las dramas de televisivos y ni siquiera el deportes. Ni un momento hablaba de esos. Sino hacía la vida, hacía el trabajo, llegaba a la casa, leía la Biblia y oraba y alababa, evangelizaba y hacía foro. Es lo que hacía mi juventud. Fue una gran gracia. Quien yo como soy, tenía el ambiente espiritual. Como sea, los jóvenes se sentaban y almorzaban y la mayoría en casa hacían foro y terminaba el culto de la madrugada y empezaba el culto de la madrugada. Y había un montón de testimonios
y hacían foro entre unos a otros de lo que sufrían y de lo que habían recibido la gracia. Si no había, se sentaba en su casa y alababa. Siempre fue así. Por eso mi pronombre es esas personas. Es la persona que siempre está orando. Esas personas cuando apenas se encuentra con alguien y evangeliza. No, en vez de decirme que es un empresario, me decían que soy un hombre de oración. Eso fue una grande gracia de Jesús. Por eso es muy importante la iglesia llegó a tener esta corriente espiritual. Compartir la gracia que había recibido y orar y juntos y compartir unos a otros. Orando así, Dios me dio esta oración, estas gracias. Este corriente, este ambiente espiritual es la iglesia primitiva. Jesús, si vemos específicamente su ministerio de su vida, hay un ministerio que no se demuestra claramente. ¿Cuál es? Es el ministerio de la oración. Después de transmitir el evangelio del reino de los cielos y a través de sanar a muchos enfermos y de echar a los demonios, ¿cuál fue la fuente que hizo hacer todo esto? Fue la oración. En ese momento yo también oraba y echaban los demonios que estaban endemoniados. Alguien me pidió, porque sabían que nosotros orábamos toda la noche en la iglesia, y fuimos y oramos para echar el demonio a esa persona que estaba endemoniados, y no era una persona conocida, y anoté y lo traje en la iglesia, y alabando continuamente, alabando todo el tiempo, y orando todos juntos, porque no sabía hacer otra cosa. Y el esposo me dice que la próxima vez que nos visite otra vez, y fui otra vez y empecé a orarle a estas endemoniadas. Y decía que tengo un anillo que no puedo sacar. ¿Y qué es lo que hacía? Y ella cortaba con un vidrio su dedo y sacaba sus huesos, y tampoco ella no sufría del dolor. Cuando oré, empezó a levantar la obra. Cuando yo era joven, Jesús, el poder que hizo sus milagros a través de la oración, a través del poder que permitió Dios, hizo Jesús. No, por eso no es que se terminó, sino después de hacer las obras, fue silenciosamente al monte de Olivos y oró en la madrugada. Está orando en todas las madrugadas. Oró Jesús. Como esto, Jesús estaba naturalizado 24 horas a través de la oración. Vean ustedes, Jesús es un Dios, pero no, ¿para qué debía orar si eres el Dios? No, él tenía que orar porque aunque era Dios, al momento tenía su físico, y al tener su físico, nosotros tenemos que orar continuamente para no pecar. Por eso hoy Jesús está hablando que es un horario de orar a sus discípulos. Si vemos en el versículo 31-32 del capítulo de hoy, antes de ser arrestado, antes de ser muerto y resucitado en la cruz, fue con los discípulos al huerto de Getsemaní. Este momento es tan importante. Dios solicita que orara sus discípulos, que oraras los discípulos despiertos. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de ellos? Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no estéis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El horario que los discípulos tenían que estar despiertos, pero ellos estaban dormidos. En el versículo 43, también cuando vino la segunda vez después de orar, estaba dormido. En la tercera vez también pasó lo mismo. Los discípulos
que enfatizó Jesús específicamente para que oraran, pero estaba dormido. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que ellos durmiendo, que no orando. Y entonces podemos ver que ellos estaban perdidos totalmente espiritualmente. Los discípulos y Pedro, que no se iban a abandonar a Jesús al ser arrestado, ellos apenas estaban frente del concilio, se fueron escapando delante de los sumos sacerdotes. Esto fue el resultado, que no oraron despiertos. Fue a su físico. En verdad, Jesús hizo muchas veces, les habló a sus discípulos a través del físico y a través de la oración. Jesús le enseñó desde el principio la oración. Y antes de ser crucificado, ¿y cuál hizo su ministerio de discípulo? Es la oración. Siempre desde el principio fue la oración y hasta el final la oración. Jesús, viendo a los discípulos que estaban durmiendo en el versículo 41, está continuamente hablando que no tengan tentación y que estén orando. ¿Por qué van a tener la tentación? Porque durmieron, no estaban despiertos y no oraron. Los hijos de Dios, aunque no oren, es hijo de Dios. Aunque no oremos, somos hijos de Dios. No cambiamos de esa realidad. Pero si nosotros no oramos, ¿qué sucede? Vamos a tener pruebas y estamos debilidades en tentaciones. Y somos débiles. Cuando llega la tentación, sin fuerza van a caerse. Nosotros, a través de la palabra de hoy, lo que debemos ver bien es: Jesús vivió 24 horas de la vida de oración, pero los discípulos anduvo a Jesús, juntos con Jesús, pero ellos no pudieron salir al lugar de oración. Como esto, si día cotidiana, si nosotros no oramos y al momento queremos orar, no podemos orar. Por eso nosotros, los ancianos que oran muchos días cotidianos, aunque venga a orar aquí, la oración representativa, no hay presión, pero esos ancianos que nunca oran y venir a orar aquí, la oración representativa, es preocupante y están nerviosos. Por eso están incómodos. Entonces ustedes desde ese momento decidan orar días cotidianos. Amén. Ustedes haciendo una vida de fe, los puntos buenos es que son todos puros, pero ¿cuáles los efectos? Tiene muy corta la vida de fe. No hay horario, no hay historias, no hay tiempo de cumplir la misión en sus campos. Por eso hace un alma, para salvar a un alma, orando, escuchando la palabra que ellos alimentaron. No hay esa experiencia. Yo desde maestro empecé. Nuestros ancianos, aunque es hasta ahora, ustedes tienen que ser maestros en la escuela dominical. Eso ahí yo puedo vivir, viven ustedes, y eso es lo que más Dios quiere. Y por eso tenemos que estar despiertos para enseñar a los alumnos. Por eso nosotros tenemos que estar despiertos. Ellos no fueron el líder de la zona, nunca enseñó a nadie el estudio bíblico. Por eso, cuando llega el problema, aunque es anciano, se cae. A través de la palabra nosotros tenemos que orar, pero al no tener la palabra, oramos con mi pensamiento, con mi decisión. Y están orando atrapados de las cosas de introducción, la oración que hacen los religiosos. Porque tenemos que aferrar el pacto. Tenemos que estar armados a través de la oración. Por eso, al estar armados por la oración, cuando nos llega el problema, no es problemas. Y a través de problemas, nosotros cambiamos por plataforma y nosotros vamos a recibir la bendición, que todo se une para bien. La vida de 24 horas de oración, Pablo está hablando que siempre que oren. En 1 Tesalonicenses también dice: orad sin cesar. Esto es la oración 24 horas.
Orad sin cesar. A través de la oración 24 es tener comunicación 24 horas con Dios. Es el núcleo de la vida de fe. Sino venir calladito y orar. Y cuando tenga tiempo, venir a la iglesia y orar. En la persona que viene, el culto de la madrugada, que vienen a orar dejando su cansancio, eso es la gracia de Dios. ¿Qué es disfrutar la bendición del trono del reino de los cielos? ¿Qué quiere decir? Parece que es una palabra que se ve lejos. Disfrutar la bendición del trono del reino de los cielos. ¿Cuál es? El secreto es la oración. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos vivir una vida de alumbrar a 237 naciones que nos supera el tiempo y el espacio. ¿Cuál fue la grande característica al estar 24 horas en oración? Eso es la paz. Eso es la característica máxima, tener la paz. Si no oro, estoy nervioso. Si oro, estoy en la paz. Ya, porque nosotros al orar, aunque lleguen problemas y casos, tenemos el poder de preparar, podemos enfrentar. ¿Qué quiere decir? Tener el tiempo quiere decir que estamos disfrutando y tenemos la sabiduría. Y nuestro pensamiento se amplía y tenemos sabiduría. Y podemos ver. Y también podemos dar la influencia espiritual. Tenemos la fuerza espiritual. Tenemos esa fuerza. Aunque hablamos misma palabra, es diferente del opuesto que escucha de esa palabra. ¿Por qué es diferente? Eso es el poder espiritual. Aunque hablamos lo mismo, recibe la gracia. Esa persona es la persona que tiene el poder espiritual. Tiene el poder espiritual. Cuando oramos tenemos el poder espiritual y cuando oramos se quebranta las fuerzas oscuridades y cuando oramos tenemos la restauración de todas las relaciones que estaban cortadas. Y también cuando oramos se abren nuevas puertas de la economía. No es cuando estemos apurados y estar orando, corriendo a través de la oración. Todos los creyentes de la iglesia, yo quiero que puedan disfrutar realmente 24 horas la fuerza de oración. Esa persona, si alguien le dice a ese anciano, esa persona es la persona que ora y se termina. Eso se termina. Si eso es admitido por la gente, por Dios, y van a recibir la bendición del trono de los reinos de los cielos. Por eso es el camino para ir al camino de 237 naciones. Punto 2 es el misterio de oración de Jesús. Vamos a ver el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Está diciendo Jesús: yo tengo que llevarme esta cruz yo. No hay otro camino para no llevar esa cruz. Está preguntando a Dios. Jesús, cuando oró la segunda vez en el versículo 42, también fue lo mismo, pero ya cuando oró la tercera vez, ya no hizo esta pregunta. Y valientemente va hacia ser crucificado. ¿Por qué? La voluntad de Dios era que al llevar la cruz iba a solucionar todos los problemas y la maldición de Génesis capítulo 3. Porque Jesús sabía esta verdad. Por eso, desde ese momento, no preguntó más y fue al camino de la cruz del sufrimiento. En verdad, cuando Jesús oró primera vez, segunda vez, estaba orando que no sea mi voluntad, sino pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y también dice: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, en una palabra, la oración de Jesús era la oración de unicidad. Tiene que ser así.
No es la oración que me haga esto. Tiene que ser así. Eso no es una oración del pacto. ¿Cuál es el misterio de recibir la respuesta de la oración? Es si tenemos esta oración de Jesús, aunque nos suceda el problema, no es problema. Y también tenemos la respuesta enseguida. Ah, este problema es esto. Y tenemos la respuesta aunque levanten muchos problemas. No hay nada que es costoso. No es lo dificultad, lo difícil es. Ustedes oren. Ustedes son hijos de Dios. Las personas que oran siempre, las personas que no oran siempre es muy chocante y están en medio de desesperaciones y están nerviosos y dicen que se terminó mi vida, yo no tengo más la fuerza para vivir. La imagen de los discípulos de Jesús está mostrando esta imagen. Y también los cristianos de ahora que están orando, oran cuando suceden problemas y oran de las cosas para solucionar ese problema. Pero esta persona que oran así, la característica es la preocupación. Y en verdad la preocupación es incredulidad. Por eso siempre tenemos que, ellos siempre están orando con el motivo de oración de preocupaciones de ellos. Nosotros tenemos que superar este nivel de oración. ¿Cómo? Nosotros tenemos que ser la unicidad completa con Dios. Tenemos que tener este misterio de la oración, de orar con Dios. Una oración que haga sentir bien a Dios. En esta situación, ¿cómo puedo hacerlo? Poner alegre a nuestro Dios. ¿Qué oración puedo hacer? Por eso nuestra oración no tiene que ser oración de Génesis 3, 6, 11 concentrado en mí, concentrado en material y concentrado en éxito. Los 80% de oraciones así. Yo. Estos son concentraciones equivocadas. Dice que no lo pidan ni siquiera en esas oraciones. Si entendemos rápidamente, entonces cuando entendemos cambiamos la dirección y yéndose al culto de la madrugada. Ustedes no se sientan sin dormir, van al culto de la mañana y hacer oración equivocada. No es algo triste. Hay muchos creyentes así y siempre están perdidos y siempre están sin fuerzas y están siempre con la incredulidad, con pensamientos negativos. ¿Cuál es el resultado de cambiar nuestra dirección? Nosotros tenemos que editar con 3 hoy, con el Evangelio de 3 hoy. En ese momento se ven nuestros talentos y automáticamente, sin darnos cuenta, se hace la oración. Al ser así, vamos a sobrepasar todo mi nivel y vamos a recibir el poder de Dios. Si no recibimos el poder de Dios, ¿cómo podemos hacer el trabajo de Dios? Sin recibir el trabajo de Dios, no puedo hacer con mi fuerza. Ustedes quieren que haga el trabajo de Dios a través de la fuerza de Dios. Nosotros no podemos hacer el trabajo de Dios. A través del poder de Dios podemos hacer. Entonces, ¿cómo debemos hacer? Tenemos que orar. Tenemos que llenar nuestro contenido de oración, la cantidad de oración. El pastor Shackleton, cuando estableció la iglesia, hizo así. Cuando llamó a un anciano, le dijo, estableciendo una iglesia, todas las lágrimas de todos los creyentes tienen que haber. Así puede establecer una iglesia. Y fue al norte, sur, este, oeste. Como un niño, puramente, quiere decir que oró delante de Dios. Al ser así, podemos coincidir la voluntad y el proyecto de Dios. Así podemos salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Esto tiene que ser la dirección de nuestra vida. Quiero que aquí ustedes puedan diseñar toda nuestra vida. Si vemos la oración de Jesús, también es la evangelización de 237 y 5,000 tribus.
a todas las tribus, a todas las naciones. Y está coincidiendo este punto de vista. No sea mi voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es ser crucificado Jesús. Yo no quiero hacer, pero Dios, Jesús dice que haga como la voluntad de Dios. Así tenemos la resurrección, así podemos salvar a nosotros de la maldición y darnos la vida eterna. Por eso Jesús, a través de la redención de la cruz y la resurrección, a nosotros está hablando que salvemos a 237 naciones y 5.000 tribus. Siempre están atrapados en mi problema. Dice dinero, dinero, dinero hasta morir. No tenemos la solución. Un señor que tiene más de 5.000 millones de dólares se suicidaron. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque teniendo tanto dinero, al desperdiciar un poquito, al perder un poco de dinero, se queda presionado y cortó su vida. Las personas que aman dinero se funden con el dinero. Por eso nosotros tenemos que orar. Con nuestra fuerza y el poder no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos transmitir el Evangelio a 237 naciones y 5.000 tribus? ¿Cómo podemos alumbrar la luz superando el tiempo y el espacio? Nosotros no podemos hacer, pero ¿cuál es el posible? Es la oración. Si no es por la oración, no hay otra razón. Solamente a través de la oración es posible. A través de la oración, nosotros cuando disfrutamos la bendición del trono, es posible. Por eso los creyentes de la iglesia Yewon desde ahora tienen que orar para que Dios establezca como un guarda espiritual, y como médica espiritual y como embajador espiritual. Utilícenos a nosotros. Ustedes memoricen y oren. Y entonces se hacen en medio de oración. Por eso quiero que sean de dejar testimonios del tiempo y del monumento. Conclusión. La iglesia primitiva, para salir de la persecución romana, ellos vivían en las catacumbas. ¿Y dónde quedaba la catacumba? Ellos estaban alrededor, a la orilla de Roma, y es el subsuelo de un funeral, de un cementerio. Pero en Roma es diferente. Cuando nosotros cavamos la tierra, en Corea se derrumba, pero en Roma no era. Y no se derrumbaba. Por eso entraban de un personas. Por eso si nosotros cuando vamos al turismo, si no seguimos la guía correctamente, vamos a morir. Por eso si vamos ahora también podemos ver. Dentro de catacumba, en la pared, hay una figura de peces. Y ese pez en griego se llama ictus. Ictus, ¿qué quiere decir? Jesucristo Deugios Soter. Es la palabra de adelante que se juntaron. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador nuestro. Jesucristo es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Por eso si nosotros coincidimos, utilizamos la parte adelante, la palabra se hace ictus. Y en griego se llama a los peces ictus. Por eso los creyentes de la iglesia primitiva, cuando encontraban, ellos mostraban el pez y escribía el pez, y en los puestos, al ver si dibujaban el mismo pez, eran cristianos. Se daban cuenta porque ellos denunciaban y lo atrapaban y engañaban para matarlos a los cristianos, y eran todos secretos. Y esto fue una señal. Pero si yo dibujaba el pez, si el opuesto no sabía dibujar, era trampa. Pero ¿por qué justo utilizó los peces? Hay una razón que utilizó como clave los peces. Esto quiere decir, tiene significado espiritual, que estemos despiertos. Los peces, cuando duermen, no cierran los ojos. Y además,
cuando muere también muere abierto con los ojos. Con esta imagen, los peces tienen un símbolo que está despierto. Especialmente los peces muertos no pueden subir el río hacia arriba. Pero los peces que están vivos pueden subir hacia arriba en una catarata. O sea, nosotros si estamos dormidos espiritualmente no podemos tener victoria. Por eso tenemos que estar despiertos. Y está hablando Jesús en este versículo. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Ni siquiera una hora puede estar despierto. Eso está hablando en este momento. No pueden orar ni siquiera una hora. Todos los creyentes de la iglesia Yewon, 24 horas, quiero que estén despiertos espiritualmente y que puedan sobrepasar todas las situaciones y casos y que puedan experimentar la escala de Dios y sea una persona de pactos. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre, nosotros escuchamos en este momento que estemos despiertos y estemos orando. Los creyentes de la iglesia Yewon tienen muchas preocupaciones y muchos accidentes y muchos casos, pero nosotros dejamos todo en manos de Dios y que nosotros podamos tener un comienzo de orar, oración de 24, de disfrutar a Jesús. Y dentro de la oración está la respuesta, dentro de la oración tiene fuerza y dentro de la oración tiene nuestra vida y que a través de este tiempo podamos tener esa restauración, que sea un tiempo nosotros podamos orar teniendo el misterio de oración y tener la respuesta y de testimoniar a través de la oración, que todos los departamentos e instituciones que se levanten todos estos testimonios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.